Yishunulay Brabotay, nos reunimos esta tarde antes de Haga Pesach, Haga Matzot, para hacer una repetición de la derashá que se hizo en Shabbat Agadol hace 2 días, aquí en el Kolel Maor Abraham, Shealidemos Dot Keter Torah. Agradecemos a tu Torah TV por dar este servicio para que llegue a todo el Kahal HaKadosh estas palabras de Hizuk, de Musar, que vamos a dar como un preparativo Lifnei Hag HaMatzot. Todos conocemos las palabras del Mesilat Yesharim en el Perek Yutet. Nunca hagas una mitzvah befeta pitom, de repente. La persona tiene que prepararse antes de hacer una mitzvah. Y el valor de la mitzvah es según la haná que la persona hace. Como dice la Mishnah en Masejet Berajot, Hasidim Rishonim ayu shoim shahad lifnei tefila. 1 hora antes de la tefila llegaban los Hasidim Rishonim para prepararse. Y como dice el Lashon en el Mesilat Yesharim, para que la persona sepa ma olech la'asot belifnei mi olech la'asot, que la persona sepa qué es lo que va a hacer y delante de quién lo va a hacer. Si la persona no se prepara, lo mitbonen, no analiza las cosas y hace la mitzvah de repente, la mitzvah pierde su valor. Y por eso el Shulchan Aruch Arizal dice que el ikar de la mitzvah es la haná que la persona hace likrat la mitzvah que va a realizar. Una de las mitzvot principales es la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim, que todos tenemos la obligación en la noche del Seder de Pesach, Veigatale binja bayomahu lemor, que la mitzvah se cumple entre el padre y el hijo. La Torah obliga al hijo a que le pregunte, Vejish aleja binja mahar lemor, y el padre le contesta al hijo, y entre los dos se cumple esta mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim. Con más razón que hay que hacer una haná para esta mitzvah y cumplirla como tiene que ser. En el Shulchan Aruch, en el Siman Tav Chavtet, escribe el Lashon del Bet Yosef, Shoalim Bilchot Pesach Kodem la Pesach 30 Yom. Se empiezan a estudiar las halajot de Pesach antes de Pesach 30 días, porque es la haná para la mitzvah. Y explica el Lashon del Mishnah Berurah, 30 Yom, Veachshav, y actualmente, Noagim Lidrosh Beshabbat Agadol. Acostumbran que todos los Bateknesiot y Batemidrashot se hace la derashá en Shabbat Agadol. En la época de Yetziat Mitzrayim cayó Shabbat Agadol como la fecha de hoy, 10 de Nisan. Este año cayó el 8 de Nisan. Y el din es que la derashá y se festeja y se conmemora Shabbat Agadol en el Shabbat antes de Pesach. No se conmemora el 10 de Nisan como usualmente se conmemoran todas las fiestas. Una fiesta se conmemora según la fecha, no el día de la semana. Shabbat Agadol es algo especial porque la Kedushá de Shabbat es la que Gorem, la que Garam el Nes, que provocó el Nes, y por lo tanto se festeja en el Shabbat antes de Hag HaMatzot. Afilo cuando cae Pesach en Motzai Shabbat, Shabbat Agadol es el Shabbat un día antes de Pesach. Afilo que la drashá la dan una semana antes, pero Shabbat Agadol es el Shabbat Shelifnei Pesach. Dice el Mishnah Berurah, y actualmente acostumbran que en Shabbat Agadol hacen una derashá, Veikar, y la parte principal, Leorod Lam Darkei Hashem, enseñar a la gente las halajot, Lelamed Amaseh Asher Yasun, enseñar a la gente lo que tienen que hacer, de Ainu, Dinei Agalá, las halajot de Agalat Kelim, Ubiur Hametz, Bafiyat HaMatzah, hornear la matzah, Beshal Ilchot Pesach. Y las demás halajot de Pesach se les enseñan en el Bet HaMidrash, en el Bet HaKnesset. Vejem Beshabbat Shuva, el Hajam que da la derashá, acostumbra lidrosh lifneem Ilchot Yom HaKippurim, las halajot de Kippur, Behag HaSukkot, Levad, Mashe Doresh Minyan HaTeshuva. Sí. Aparte de lo que Doresh la Teshuva. Y termina el Mishnah Berurah y dice, Umikol Makom, Mitzvah lechol echad la'asok b'ilchot Pesach 30 Yom Kodem. Es una mitzvah que cada uno y uno estudia las halajot de Pesach 30 días antes. Behem behag atzmo. ¿A qué se refiere este Mishnah Berurah
cuando dice que la derashá de Shabbat Agadol viene como a reponer el din de Shloshim Yom. Porque hay una alajá que la persona tiene que conocer todas las alajot, como las menciona aquí, Agalat Kelim, Biur Hametz, Afiyat Matzot, y todas las alajot del Seder. Entonces la persona las empieza a estudiar 30 días antes, si no, no da tiempo, porque tienes que preparar Likrat de la mitzvah. Dice, pero acostumbran que hacen una derashá en el Shabbat Shelifnei Pesach o Shabbat Shelifnei Yom Kippurim para cumplir esta alajá. Pero la derashá tiene que ser de alajot, como hacía el Ben Ishai. En la ciudad de Bagdad se cerraban todos los Batei Knesiyot de la ciudad y nada más se dejaba el Betacnes principal y toda la gente asistía al Betacnes donde está el Ben Ishai y daba una derashá de 6 horas. Y pasaba por todas las alajot de Pesa. Ustedes se imaginan, si hacemos una derashá de 6 horas actualmente, no creo que haya ningún hajam que lo pueda hacer, ni ningún público que lo pueda escuchar. Pero cuando había un público como el que tenía el Ben Ishai, un hajam como el Ben Ishai, era posible hacer eso. Un pirush que explican los Rishonim, por qué se le llama a este Shabbat Agadol, lo escribe Rashi en su Sefer Apardes. Y Shabbat Agadol, porque eran tantas derashot, que el Shabbat se hacía tan grande que no acababa. Shabbat Agadol, así explica Rashi en el Sefer Apardes. Entonces, el Ikar de la derashá es para cumplir con la alajá de Shloshim Yom, y por eso el Mishnah Berurah al final escribe, Umikol Makom, aunque tú vas a asistir a la derashá de Shabbat Agadol, y vas a escuchar todas las alajot del Hajam, pero de todos modos, Mikol Makom, mitzvah lechol echad la'asor bilchot Pesach shim yom kodem, que cada uno estudie las alajot de Pesach antes, que no se apoye sobre este tema de que la persona va a escuchar la derashá. Y por eso hace hincapié el Mishnah Berurah que la derashá tiene que ser de alajot, porque si no es de alajot no cumple. Ni afilo el Mishnah ahora Kotem un Lashon dice, si la derashá nada más es de pilpul o de otras cosas, lo yotzeye de Jehová. ¿De qué lo yotzeye de Jehová? Una persona tiene una Jehová, una obligación, y si la haces de esta forma la mitzvah cumples, de otra forma no cumples. ¿A qué se refiere? Que lo yotzeye de Jehová de la mitzvah de Shloshim Yom, porque tienes que estudiar Shloshim Yom, y como algunos de nosotros no estudiamos la salahot durante estos últimos 30 días, Binkom Ze asistimos a la derashá de Shabbat Agadol, pero tiene que ser de alajot, como dice el Lashon del Mishnah Berurah, que le tiene que enseñar el Hajam Adoresh a Maaseh Asher Yasun, dice Beaikar, Leorot Lam, Darkei Hashem, le lameda Maaseh Asher Yasun, enseñar a la gente. Quiere decir que el minhag original, Bechol Tefusot Israel, era que el Hajam enseñaba las alajot en 6 horas, en 4 horas, las alajot principales. Obviamente no se puede pasar a todos los simanim, desde Siman Tav Havtet hasta el final de Siman Tav Tzadik Gimal. Todas las alajot de Pesach es imposible pasarlas en un Shabbat, pero que el público tenga por lo menos una Yediá y Karit. El Shulchan Aruch HaRab, en este simán, escribe, Ubedorot alanu, en estas generaciones, Shena Hajam Shonele Talmidav alajot, que ya el Hajam no le enseña las alajot a cada alumno, le fisha kol katuba sefer, porque ya existen libros. Si nos remontamos hace 500, 600 años antes de Gutenberg, un libro era un tesoro, un manuscrito, un libro de Shulchan Aruch. ¿Quién podía tener? ¿Quién podía tener un libro de Gemara? Era algo que no existía, la gente no tenía ese acceso. Entonces el Hajam tenía que enseñar Baal Peh las alajot, la gente las escuchaba y algunos apuntaban sus escritos. Un sefer era algo muy valioso. Abalachshav, Akol Katuba Sefer. ¿Y qué diremos en la época de nosotros? Ahora hay miles de sefarim. Ahora con los nuevos inventos del rayo láser y todo, todos tienen sefarim. Entonces, por lo tanto, dice Shulchan Aruch HaRab, Ubedorot alalu, Shena Hajam, Shonele Talmidav alajot, que el Hajam ya no le enseña a sus alumnos, le fishakol katuba sefer, mitzvah al kol echad ve'echad shilmod alajot arregel kodem arregel, que cada quien las estudie solo, achebaki baem, hasta que sea experto en ellas, veyedá maaseh asher yaseh, y vas a ver hacer la alajá que le corresponde. De Akshav, y por lo tanto actualmente, Eno Agim Lidrosh Alajot Behag Atzmo,
y ahora ya no dorshim las alajot, lefi sheakol katuv hasefer, el adorshim beagadá, dorshim dibre agadá, dibre musar, ashkafá, no dorshim alajot. מעניינו של יום, כמו שהתבאר בסימן תקכ"ט. Aquí el Shulchan Aruch HaRav escribe como que hubo un cambio en la halajá, o un cambio en el minhag de cómo hacer la derashá. Hace muchos años daban derashot de halajot en Shabbat Agadol, en Shabbat Shuva. Y ahora Nagul Lidrosh Beagadá, Dibre Agadá, ¿sí?, que es la parte musarí de la Torah. ¿Y por qué el halajá no? Porque Akol Katuv Hasefer. Asgam la Agadá Akol Katuv Hasefer. Que no hay libros de musar. Abre el libro, quiere estudiar Jobat Alevavot, Mesilat Yesharim, lo que sea. También Akol Katuv Hasefer. Shlomo HaMelech al principio del Sefer Mishle dice, Ladat Jochma u Musar. Tienes que saber Jochma u Musar. La Torah tiene dos partes, como escribe el Maharsha en la Akdamá de su libro. Por eso él escribió dos libros que ahora están escritos casi juntos, que se llama Hidushei Halachot y Hidushei Agadot. Pero él lo escribió completamente, dos sefarim. Si él escribe, hay algo muy meanien sobre ese tema. Dos libros escribió. Uno, las halachot que salen del Shas, que son las subiot, Abaye Berrabá, las preguntas, kasher, taref, pasul, kasher, todas las halachot, las preguntas Abaye Berrabá, y escribe sobre las Agadot del Shas, el Sefer Hidushei Agadot. Porque la Torah tiene dos partes, la Dat, Jochma o Musar. Im en Yirá, en Jochma. Im en Jochma, en Yirá. Son dos partes. Jochma es la sabiduría, los datos. Saber qué es kasher, qué es taref, qué es pasul, qué es pigul, que el corbán está bien hecho, que está mal hecho, que el tefilín kasher no está kasher. Pero hay la parte primit, la parte de la yirá, el yirat shamayim que tiene que tener el yehudí. Porque jochma sin musar no vale nada, ni musar sin jochma. Como dice Shlomo HaMelech, Mishle Shlomo ben David Melech Israel, Ladat jochma u musar. Se tienen que saber ambas cosas. Las dos cosas vienen juntas. El Maharsha escribió dos libros separados y escribe en la Akdamá, me equivoqué. Tendría que haber escrito un solo libro, pero ya volver a escribir otra vez es mucho trabajo, no se puede. Él no tenía una computadora y ahora es muy fácil intercalar los Dibur HaMathil y hacer un libro. Después se imprimió metidos en los dapim porque ya pudieron hacer con la imprenta, pero a mano, volver a escribir todo el libro, dice, pero me equivoqué, porque no se estudia halajot por aparte y no se estudia musar por aparte. Me di cuenta, dice el Maharsha, que el Shas está lleno de ambas cosas y están revueltas. De repente hay una sugía muy complicada, Bayot de Abaye Berrabá pregunta, y después viene una Agadá, y después viene una sugía y dos Agadot. Tendría que haber escrito un solo libro y todo corrido, porque la Torah se estudia junto, la Dat, Jochma o Musar. La Jochma, que son los datos, los conocimientos, kasher o pasul, y el inyan del primiyut, el yirat shamayim. Si una persona, im en yirá, en Jochma, bin en Jochma, en yirá, si están ambas cosas. Jochma bagoyim ta'amen, Torah bagoyim al ta'amen. Así está escrito en el Midrash. Porque, ¿qué es la Torah? Pues la Torah también es Jochma. Pero la Torah es una Jochma que tiene Yirat Shamayim. Otras Jochmot es la Jochma sola. Es una Jochma diferente. Y lo que dicen Hazal en el Midrash, Im en Yirá, en Torah, Im en Torah, en Yirá, es porque Torah es un sug shel Jochma, que si la persona que la estudia no tiene Malei Yirat Shamayim de Midot Tovot, de Rejer Skadma la Torah, entonces eso no se llama Torah. Ulay se puede llamarse la persona Jajam, Jochma, pero uno Talmid Jajam, uno ven Torah. Se necesitan ambas cosas y se tienen que estudiar juntas. Dice Rav Utner, Zichrono Libraja. La parte de Jochma la puedes estudiar con un Jajam, la puedes estudiar solo. Pero la parte de Yirá, afilo que una persona puede abrir un Sefer Musar y estudiar, sí, Jobat Alevavot, Mesilat Yesharim, Orjot Tzadikim, todos los libros, pero se necesita que haya un mojiach, alguien que hable y le
le transmita la yirá a la persona. Yo vi en la Sijot de Rav Heskel Levinstein, Zichronot Tzadik de Braja, el Mashiach de Yeshivat Ponevich, él falleció en 1973, que dijeron que había unos bajorim que no entraban a sus Sijot, pero le encargaban a los amigos que se las graben. Antes había unos aparatos que se llamaban grabadoras, no sé si los jóvenes los conocen, grababan con unos cassettes, ¿sí? Y llevaban así unas bodas grandotas, grababan, le dijeron que después nosotros escuchábamos la Sijá y dice, no es lo mismo, dijo Rav Heskel, tú no ves el Tselem Elohim de la persona que está hablando. Para transmitir la yirá, tienen que escuchar al Yehudí que está hablando y está transmitiendo, y no es lo que él dice. Él solamente repite las palabras del Hafetz Haim, las palabras del Rambam, las palabras de Rashi, pero es una transmisión de Mesirat Torah, como vamos a ver, un hidush muy grande que escribe el Rambam en Perashat Bo. Tiene que haber un nián de Mesirat Torah, no de grabadora a persona, tiene que ser de Lev a Lev. Y eso, si solamente es cuando la persona está viendo al Darshan que está haciendo la derashá. Dice Rabutner, el Gaón de Vilna traía al Magid Midubna para que le diera Sijot de Musar. El Gaón de Vilna dormía 3 horas al día, estudiaba casi 21 horas al día, no hacía habitud de un segundo y traía a un Magid para que diera Musar. A lo mejor en la Sijá de Musar que escuchaba del Magid Midubna, se podía haber echado una masejet o 2 masejtot el Gaón de Vilna, pero él sabía que la yirá necesitaba a alguien, pero había alguien más Yereshamaim que el Gaón de Vilna, pero él tenía que escuchar del Magid Midubna, y a veces el que escucha tiene más Yirat Shamaim que el que está hablando, pero esa es la forma de la Mesirá. Esa es la Kavaná cuando escribe aquí el Shulchan Aruch HaRav, Ve'achshav nagul lidrosh be'agadah. Antes, cuando no había libros, tenían que lidrosh be'alajot. Si no van a saber amasar Sher Yasun. En lugar de hacer ese va del lado izquierdo, van a hacer del lado derecho. Y en lugar de comer pajot miajilat pras, mazahat pras, no van a saber si el kos tiene revit, no tiene que revit. Todas las alajot, las personas tienen que saber. Pero Akshav Shakol Katuv Basefer, Atzechim Leitmaked, más utilizar el tiempo de la derashá para transmitir la parte primit, que es la yirá, y sobre eso escribe aquí el Shulchan Aruch, Ve'achshav nagul lidrosh be'agadah, que si hubo una época en la que hubo un shinui del minhag, y el Mishnah sobre eso dice, lo yatsuye de Jehová, del din de Shloshim Yom, pero se necesita gam latzet yede Jehová de la parte primit que existe en todas las mitzvot que hacemos durante todo Hag HaMatzot, ubifrat en la noche del Seder de Pesach. Y así escribe también en el Sidur del Yavetz, Rav Yaakov Emdin, el hijo del Hajam Tzvi, y dice así, Hayaba Hajam Adoresh, Leojiah, Ulazir, el Hajam que da la Rasha tiene que dar Tojeja, Musar, y advertirles, Gama al Biur Seora Maasima Mekulkalim. Existe la mitzvah de Biur Hametz, quemar el Hametz físico, el pan, el bolillo, lo tienes que quemar. Pero también hay que quemar el seor, la levadura de los masime kulkalin, de los actos no correctos que hacemos durante el año. También hay que quemarlos. De vez en cuando una persona se tiene que echar a la fogata también. ¿Para quemar qué? Los masime kulkalin que la persona tiene. Y también los hametz de las ideologías equivocadas. Es una persona, tiene una dea contra Divrei Hazal, y él ojes en esa shita. La persona tiene, cuando llega Hag HaMatzot, así como tiene que cambiar los masim mekulkalim para ser masim tovim, también las deot meshubashot las tiene que cambiar. Benefijat midot aseruhot. Y en la nefijá se inflan las midot. Gaba, inflado. Hametz. Mahmitz, las midot. Habla de masim, de deot y de midot. Quiere decir que esa es la parte primit que la persona tiene que hacer en Hag HaPesach. Así como hacemos Biur Hametz físico, hay que hacer el Biur Hametz espiritual. Esa es la parte de la Dad Musar. Hay la parte de la Dad Jochma y hay la parte la Dad Musar. Pero especialmente en la fiesta
de Pesaj. Se necesita este inyan de prepararse en las Agadot, en la parte primit de la Torah. ¿Por qué? En una de las sijot del Sefer Jochma u Musar, el Sefer que escribió Rasim Hazizil, dice que hay un mamar de los Hajamim en Perek Arbe Pesachim que dice Hayab Adam lil'ot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim. Es una obligación Hayab. Y la gente se olvida que es Hayab. Igual el Lashon como dice. Nir'e shehiyubu al Adam. Es obligatorio. Vine bechol makom shenemar Hayab. Alo akol mishtadlim lekayem. Todos se ocupan en cumplirlo. Y es correcto. Imgam de Rabbanan. Aunque sea de Rabbanan. Quemó Mikra Megillah. Hayabam likrot et Megillah. Entonces, mishtadlim. Hayab viene de Basur de Puria. Todos mishtadlim de cumplir. Velamen mishtadlim basel kayem. ¿Y por qué la mitzvah de Hayab lil'ot et atzmo lo mishtadlim? Todos se preocupan en lekayem oto. Uljoran iré su hiyuv me Torah es de oraita. Porque la Mishnah trae raya del pasuk. Al ken, alenu le ishtadel asot etzav etahbula. Hay que buscar nosotros alguna forma lekayem ze hiyuv. Esta mitzvah de Hayab Adam lil'ot et atzmo Mitzrayim que va a explicar ahorita Rasim Hazizil cuál es la técnica de la mitzvah, pero antes de analizarlo, existen dos tipos de mitzvot. Hay Jobata Evarim y Jobata Levavot. Así escribe el Sefer Jobata Levavot en la Akdamá de su libro. Jobata Evarim, las mitzvot que la persona hace con actos. Se pone el tefilín, se pone el talit, toma el lulav, es Jobata Evarim. Y hay Jobata Levavot, las mitzvot que dependen de la kavaná de la persona, el preparativo. Les hago una pregunta a todos los presentes. ¿Qué mitzvah ustedes creen que necesita más ajana? ¿Jobata Evarim o Jobata Levavot? Jobata Evarim, te preparas y se pone así el tefilín. Traemos a un niño nuevo que va a ser bar mitzvah, lo entrenamos 4, 5, 6 días, ya aprendió cómo hacer, cómo tomar el lulav. Pero Jobata Levavot es una haná que se requiere durante toda la vida, que la persona tiene que prepararse para hacer la mitzvah bishlemut. Dice en la Akdamá del Jobata Levavot, yo voy a escribir este libro porque Jobata Levavot requiere de más preparativo para hacer las mitzvot. Esta mitzvah de Hayab Adam lil'ot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim, ¿cama haná necesita? Si la persona va a llegar en Erev Pesach o en Erev Seder, va a decir, a ver, ahora voy a sentir que yatzati mi Mitzrayim, bli haná es imposible. Dice Rasim Hazizil, Kal vachomer, si las mitzvot masiyot te pidieron 30 días que la persona tiene que prepararse, Kal vachomer, que las mitzvot que son balev, el Jobata Levavot, como esta mitzvah de Hayab Adam lil'ot atzmo kilu yatza mi Mitzrayim, la persona tiene que prepararse. Sobre eso se refiere Shulchan Aruch. Por eso Hashav Nagul Lidrosh Be'agadah. Dibre Agadah, para que la persona sea meromem seleb et nafsho y la persona pueda cumplir esa mitzvah como tiene que ser. Y dice lo siguiente: Lo al behinata simha que moaz, kizei yevshar. No es a pensar que la mitzvah de Hayab Adam lil'ot atzmo kilu yatza mi Mitzrayim, la Torah te obliga a que tengas la misma simha que tuvimos hace 3500 años cuando salimos de Mitzrayim. Ze yevshar. La Torah no lo va a bitrón y embriotab. Hashem no puede exigirle al Yehudí que haga lo que no puede hacer. Una persona que estuvo preso durante muchos años y de repente un día lo sacan, es una simhat suma. Tú no puedes llegar, por más tzadik que seas, a la misma simha igual que en Yetziat Mitzrayim. Dice Rasim Hazizil, lo al behinata simha que moaz, kize yevshar. Entonces, ¿cuál es la halajá de Hayab Adam lil'ot atzmo kilu yatza mi Mitzrayim? Dice que existen dos formas de ishtabdut. ¿Qué es ishtabdut? Que la persona se hace sumisa a alguien. Si yo soy esclavo de alguien, entonces anim ishtabedlo. Si soy esclavo de Boreolam, de Akadosh Baruj Hu, anim ishtabedlo. Hay dos tipos de ishtabdut. Un ishtabdut se llama hushi y otro se llama sichli. ¿Qué es ishtabdut hushi y qué es ishtabdut sichli? Dice, por ejemplo, ishtabdut sichli con el sej, los gibonim. Todos conocen la historia de los gibonim.
Ellos no hicieron la guerra contra Am Yisrael cuando entraron, porque se dieron cuenta que iban a perder la guerra. A todos los demás pueblos se cumplió la mitzvah, Lote Hayé Kol Neshama, los mataron a todos. Era imposible la Amod Difnei Hashem. Ellos el Sejel, tuvieron buen Sejel y pensaron, yo prefiero Leishtabet a Am Yisrael, Leishtabet a Hashem, y no enfrentarme a una guerra que y la voy a perder. Ellos Ishtabdú porque el Sejel les dijo que tenían que Leishtabet a Am Yisrael. Ya hay otro tipo que se llama Ishtabdut Hushi, que tú lo ves. Si a ti te venden en el mercado de esclavos y pagan por ti, te das cuenta que eres Ebed. Eso lo viste. No es algo que el Sejel tiene que decir, tú lo ves. Entonces, Atam Ishtabdet Bahush, porque te vendieron. Antes eras esclavo de Rubén, ahora eres esclavo de Shimón. Akadosh Baruj Hu hizo con Am Israel, a la hora de Yetziat Mitzrayim, un Ishtabdut que todos lo vieron, Hushi. ¿Cómo lo vieron todos? Vieron Eser Makot, vieron la Kriyat Yamsuf, vieron Anané Kabo, todas las cosas. Entonces ellos veían. Y como ellos veían todo esto, Ishtabdu Lashem Mitbaraj. Pero Bemeshech Hadorot, eso ya pasó hace muchos años. Bemeshech Hadorot, la persona tiene que hacer un Ishtabdut Sichli. El Sejel de él le tiene que enseñar que él es Hayab Leishtabed a Boreolam, porque Boreolam es el manhig del mundo. Y cuando tú recuerdas Yetziat Mitzrayim, ¿sí? Entonces Atam Mishtabed Hashem con el Sejel, pero también tienes que hacer algo de Ishtabdut Hushi. Dice por qué. Ki basejel yesh leavin shanachanu abadav. El Sejel es abadav. No todos son tan inteligentes para leitbonen, entonces necesita un poco de Ishtabut Hushit, y por lo tanto en el Seder se hacen cosas. Por eso lo amarti el abeshashe matzah maror munahim lefaneja. El niño, el joven, ve bahush la matzah, ve el maror, ve las kosot, ve toda la contradicción que hay en la noche del Seder, que parte demuestra Ishtabdut Ebed y parte representa Herut, para que sepas lo que éramos y lo que somos. Entonces el niño ve algo bajush, pero el ikar es llegar al Ishtabut Sichlit. Hayab Adam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim, es una mitzvah que es Hayab, dice, y no de Rabbanán, es de Oraitá. ¿Cuánta haná la persona tiene que hacer para que él sea más Mishtabet, aunque sea un poquito basejel en su inteligencia, y un poquito bajush, que vea, que aprenda, ¿sí? de los masim, de los sipurim, de las cosas que vemos en el Seder Leishtabet de Hashem Mitbaraj. Sale que toda la finalidad del Seder de Pesa es que la persona Yishtabet en la forma Sichli o en la forma Hoshi de Hashem Mitbaraj. Pero eso no puede ser de repente, eso no es una mitzvah ma'asit, porque no es nada más leer la Gadá, no es leerla. La persona tiene que vivir eso para el Ishtabet. Y como dice, lo al behinata simha, que moaz, que es imposible que estés bematzab shel simha, sino tienes que le Ishtabet. Y tú vas a tener un Yetziat Mitzrayim en lo que tú te prepares. Porque cada uno y uno de nosotros, si hacemos un Yetziat Mitzrayim cada año, está escrito en el Ora Hayim Akadosh, en Perashat Balak, el pasuk dice, El Motziami Mitzrayim que toafot remlo. Pregunta él, lejorá, según la gramática, el pasuk tendría que haber dicho, El Hotziami Mitzrayim, no Motziam, porque Motziam Mitzrayim se entiende presente, y Yetziat Mitzrayim fue hace más de 3000 años. Entonces tendría que haber sido en tiempo pasado. Tendría que haber escrito El Otziami Mitzrayim. Beniré, conteste el Ora Hayim Akadosh, al Derech Ombram. ¿Por qué dijo así el pasuk en Perashat Balak? Porque dice la Mishnah, Bechol Dorbador, Hayadam lirot et atzmo kilu yatza mi Mitzrayim. Cada persona tiene que sentir que sale. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Al Ken Ambru Yodeh Pnimiyut. A Torah, dijeron los que conocen la parte profunda de la Torah, Kikol el Pesach, toda noche de Pesach, Midbarerim Kohota Kedushá Meaklipa. Voy a explicar algo que las palabras, nosotros no entendemos de Kabbalah. La Kedushá
de todas las mitzvot que nosotros hacemos, a veces están acompañadas con algunas averot y se llaman las kelipot. Kelipá es la parte de afuera. En la noche del Seder de Pesach se separan las kelipot de la Kedushá, benosafim beam bene Israel, biabejinaz mash el Yetziat Mitzrayim. Cada uno sale Belel hacer Yetziat Mitzrayim porque se separa la kelipá, que es la tumá, la parte impura de la persona, y queda la Kedushá sola. V'ombrot, por eso dice el pasuk, el motziami Mitzrayim. Kilo Yetziat Rishonah levad. No nada más salimos un año, el Abejol Shana de Shana Motziam, Hashem nos saca a nosotros. Quiere decir que hay una Yetziat Mitzrayim, como dice el pasuk, Bedruach Hatumá Avir Minaretz. Yo voy a quitar el Ruach Hatumá. Quiere decir que se le quita a Am Israel, así como todos los años, en Tishrei. Llega Rosh Hashanah, Yom Kippurim mejaper las averot de Am Israel y desaparecen. Mikol hatotechem lifnei Hashem titharu. En Nisan hay un inyan de levarer todos los kohot de la Kedushá me'akelipá. Y es el Yetziat Mitzrayim que cada yudí tiene Belel Seder. Cuando la persona mishtabet de Akadosh Baruj Hu, en forma sichli, con su inteligencia, y en forma hoshi, y lo que lleva él a la práctica, las dos cosas te hacen. Quiere decir que la persona, más que prepararse en las cosas maasim, de actos, para cumplir el seder, que vadai hay que hacerlo, que es la parte, la dat jochma, hay que la dat musar, si no esta mitzvah es imposible de cumplirla. ¿Cómo vas a llegar a leishtabed? Lo liviana simha, pero tienes que leishtabed a Boreolam, o de una o de la otra forma, y eso es lo que necesita la Haná, Belajem, Nagu. Por eso acostumbraron lidrosh beagadá. Dice Rav Simcha Zissel en otro de sus mamarim, en su sefer Jochma u Musar. ¿Cómo sabemos que Yetziat Mitzrayim es el centro de la emuná de Am Israel? Es la base de la emuná de Am Israel, es el inyan de Yetziat Mitzrayim. Dice, porque hay una gran cantidad de mitzvot que son Zecher Yetziat Mitzrayim. Tefilin es Zecher Yetziat Mitzrayim. Tzitzit Zecher Yetziat Mitzrayim. Mezuzah Zecher Yetziat Mitzrayim, como dice el Ramban en Perashat Bo. ¿Sí? Shalom Regalim Zecher Yetziat Mitzrayim. Shemirat Shabbat Zecher Yetziat Mitzrayim. Pidión Peter Hamor Zecher Yetziat Mitzrayim. Pidión Aben Zecher Yetziat Mitzrayim. ¿Qué vale más? ¿Lo que hay poco en el mundo o lo que hay mucho en el mundo? La ley de la oferta y la demanda. Lo que hay poco vale más. Dice Rav Simcha Zissel, hay yoker atzmi y hay yoker mikri. Hay algo que es caro, valioso por sí mismo, él vale. Y otro que es algo convencional, es mikri. Con todas las cosas que en el mundo hay pocas, hay menos oro que plata, entonces el oro vale más que la plata. Y hay menos plata que cobre, por lo tanto la plata vale más que el cobre. La ley de la oferta y la demanda. Pero ¿qué va a pasar si van a encontrar ahorita un sexto continente? ¿Se acuerdan cuando encontraron América? 1942, se imaginan que encontraron otro continente en la Tierra y va a estar lleno de minas de oro y va a haber oro por todo, el oro va a bajar de precio. Entonces quiere decir que no tiene un valor por sí solo, es un valor que tiene solamente mikri, no es porque lo vale. Al revés, las cosas que son valiosas por sí solas son las cosas que más hay. El oxígeno, el aire es indispensable para la vida. El pan indispensable, el agua indispensable, es lo que más hay. Porque Hashem tiene que dar de todo, porque si le falta a la gente aire, se muere la gente. Si falta agua, se muere la gente. Es al revés. Una persona estaría dispuesto para salvarse su vida, si pagar la mitad de su dinero para que le den agua y pan cuando se va a acabar el agua y pan en el mundo. Porque con eso va a vivir. Pero no va a dar la mitad de su dinero para que den un lingote de oro, porque no tiene yoker atzmi. Dice, ¿sabes por qué la Torah mazkir tanto Yetziat Mitzrayim? Porque al revés, lo que Hashem sabe que es lo principal, de eso hay mucho. De eso hay mucho porque es necesario. Hay mucho aire, hay mucha agua, hay mucho Yetziat Mitzrayim.
Eso demuestra que Yetziat Mitzrayim es uno de los yesodot de la emuná que el papá tiene la obligación de transmitir a su hijo en la noche del Seder de Pesach, y por eso la Torah katvá la mitzvah de que no solamente Belél HaSeder tienes que recordar Yetziat Mitzrayim, sino durante todos los días del año, en la noche y en la mañana, como dice el pasuk en Perashat Re, que la Torah nos obliga que la persona tiene que recordar Yetziat Mitzrayim, leman tizkor et yom tzetecha meretz Mitzrayim kol yemei hayecha, yemei hayecha yamim kol yemei hayecha lerabot alelot. ¿Por qué? Porque como esa es la vida, la emuná, el hayud del yudí tiene que ser todos los días. Por lo tanto, este inyan de leitbonen en la noche del Seder de Pesach, sí, es el hayud de Am Israel. Y termina con estas palabras Rab Simcha Zilsel su mamar y dice: Beimken mimela, misheno mitbonen beyetziat Mitzrayim eno hay. Mi bejinat ruhani no vive. El que no mitbonen, porque Yetziat Mitzrayim es como el agua, es como el aire. De alken mimela, misheno mitbonen beyetziat Mitzrayim eno hay. ¿Qué párrafo decimos acabando el sipur de Yetziat Mitzrayim antes de empezar el Halel? Hay un párrafo que se dice, ya contaste todo el sipur, hiciste la mitzvah de Igatja, al final se dice la conclusión, todo esto lo hice para algo. Se dice, Bezeu, lo que decimos nosotros, lo ametim y aleluya, pirush, anashim, ahashubim que metim, velo kol yordeduma, vanachnu nevarech ya meatad adoram aleluya, y empezamos el Halel. Antes de empezar, y fijan los Hayabim Leodot, y decimos el párrafo, Vanachnu nevarech ya meatad adoram aleluya, porque lo ametim. Metim es aquella persona, como le llama él, que no es Helek mi Yetziat Mitzrayim. Aquella persona, lo alenu de Am Israel, que sea por es mi Yetziat Mitzrayim en lo hayud, y se lo ametim y aleluya. Vanach nosotros nevarech ya, y empezamos aleluya. Ahí es cuando se empieza que el párrafo de la mitzvah de Halel, para demostrar que el ikar del Seder de Pesach es que el yudí tiene que reconocer que Yetziat Mitzrayim es el yesod de toda la emuná de Am Israel. ¿Y por qué el párrafo de Yetziat Mitzrayim? ¿Por qué la mitzvah de Yetziat Mitzrayim es el yesod de la emuná de Am Israel? El Ramban, conocido por muchas personas, el último pasuk de Perashat Bo, allí habla del inyan importante de la emuná en Yetziat Mitzrayim, y escribe así el lashon del Ramban. Él trata de explicar por qué Hashem hizo una vez Yetziat Mitzrayim y no lo hace, que lo haga cada 100 años, Nisim, Beniflaot como Yetziat Mitzrayim, y así se va a reforzar la emuná. Me estás contando lo de hace 3.500 años, cuéntame lo de hace 100 años, y ves otra vez y otra vez. Dice el lashon del Ramban, que a Mofet Nifla, la maravilla y el milagro tan grande que hizo Hashem en Yetziat Mitzrayim, Moresh Yesh Laolam Eloah, demuestra que hay un guía, un Dios en el mundo. Mehachó, que él renovó el mundo. El mundo no es Kadmon. Hashem hizo un Génesis, Bereshit. Primera emuná que te trae Yetziat Mitzrayim, la emuná Sheyesh Eloah Mehachó, Veyodea. Y él sabe todo lo que pasa. ¿Te diste cuenta en Yetziat Mitzrayim que él sabía lo que pasaba y él dirigía? Para estos Hoshech, para estos luz. Para esto se cierra el mar, para esto se abre el mar. Entonces él tiene Yediá en la Torah. No es como algunas de otras que Hashem creó el mundo y lo abandonó. Es Hashem Hadesh Beyodea, un Mashgiach, y él checa. Shar Baones. La emuná que existe, Shar Baones, es uno de los 13 Ikarim que el Rambam escribe. Beyahol, y él puede hacer lo que quiera. Él modificó las leyes de la naturaleza. Quiere decir que Yetziat Mitzrayim nos demuestra que Hashem es Mehadesh et Haolam, que tiene Yediat Boré, hay Ashgahato, y dice, Vekasher ya mofet un nigzar tehilá. Y cuando Hashem manda a una persona que se llama Naví, y él avisa lo que va a pasar y después sucede, como Hashem mandaba a Moshe Rabbenu, que era el Naví, el Gadol HaNeviim, le decía a Paró, ahora viene Makat Arbe, ahora viene Makat Kinim, ahora viene Makat Hoshe. Cuando ese mofet, Nigzar Tehilá Mipi Naví,
lo avisó el Naví, Yidbarer mimenu od amitata nebuá. Se demuestra la verdadera, la nebuá. Que Yedaber Elohim et Adam, que es el shoresh de la Torah. La Torah fue entregada a Nebuat Moshe Rabenu. Nebuá que hubo en Am Israel es uno de los yesodot de la emuná. En Yetziat Mitzrayim tienes todos los yesodot de la emuná. Amitata Boré, Ashgaha Shel Hashem, Yediah Shel Hashem. Nebuá que Hashem menavé a las personas. Y sigue y dice el lashon del Ramban. Y la obligación de nosotros es Benati Kadavar el Banenu, que nosotros le transmitamos esto a nuestros hijos, Ubnehem Libnehem, Ubnehem Ledor Aharón. Que cada uno se lo enseñe a su hijo y lo esté pasando de un dor a dor a Aharón, como dice el pasú en el Teilim, en el Perka Inhet, le manje de un dor a Aharón para que sepa el último dor, Banim y Valeo, los hijos que van a tener Yakumu, Visapru Libnehem. Uno de los yesodot de la emuná del Yadud de Yetziat Mitzrayim es que tiene que haber un kesher, un nexo entre el padre y el hijo al hijo, y así una persona se une con Yetziat Mitzrayim. El Mofet se hizo una vez y transmite todas las bases de Yetziat Mitzrayim. Y como dice el Ramban, Hashem no va a ser lejol rasha para que tenga emuná, ni sim. Este rasha no cree, le hago un milagro. Como una persona una vez fue con uno de los grandes Jaime y le dijo, a ver si hay jarbaones, agarró un pedazo de jazir y le dijo, me lo voy a comer, no va a pasar nada. Se lo comió y no le pasó nada. Ahí está la prueba, que no hay jarbaones. Le llama el Ramban, no le va a hacer Hashem lejol shote ni sin beniflaot para cada uno. El yesod shel emuná shel am Israel es transmitir, es emshechiyut, continuidad. Hashem hizo los Nisim Niflaot hace más de 3.500 años y tú se lo cuentas a tu hijo, porque a ti te lo contó tu papá, y a tu papá su papá, y a su papá su papá, y a su papá Moshe Rabenu, y a su papá lo vio en Yetziat Mitzrayim. Ese es el yesod del Inyan de Yetziat Mitzrayim. Por eso en Yetziat Mitzrayim están todos los yesodot de la emuná. Y termina y dice el Ramban, que a konem mezuzah bezuz echad, una persona que compra una mezuzá por una moneda, bekabá bepitjo, y la clava en la puerta de su casa, benitkabé en binyaná, y pone la kabaná correcta, kvarodá behidush haolam. Él reconoce que Hashem fue mehadesh el mundo, lo renovó, el génesis del mundo, ubidiat aboré, y que Hashem conoce todo, beashható y Hashem checa, begam benebuá, bemin, y tiene emuná, bejol pinota Torah, milevat, y especialmente Sheodá, que él es modelo Hashem Yitbaraj, Shehesed Aboré Gadol, el Hesed de Hashem es grande. Venla el Elión, y no tiene Hashem Yitbaraj ninguna Kabaná Betachtonim en este mundo. Hashem, ¿para qué hizo este mundo? Milevat, con excepción, Sheyeda Adam Beyodel Elokab. Hashem quiere que el hombre sepa las cosas y le agradezca. Sheberao. Y ese es el tam de todas las tefilot y el imuda Torah y batek nesiyot bezehut tefilat arabim. El ikar es que el yudí yitbonen en estos yesod, que entienda amitata boré, ashgahata boré, nebuá, Yetziat Mitzrayim. Cuando el yudí yitbonen en todos estos yesodot, ashgahatos Hashem Yitbaraj, ese es el ikar de la bería. Por lo tanto, Yetziat Mitzrayim es el yesod de toda la emuná de cada yudí, pero especialmente lo que el Ramban escribe aquí, pasárselo de un dor a otro dor, leman yedu dor a Harón, banim vivaledu, yakumu bisaperul ibnem, que cada quien le cuente a su hijo, porque saben cuál es, él es más inteligente que todos nosotros. Ese es el secreto de la existencia de Am Israel. Si cada uno va a ser independiente, yo recibo la emuná del milagro que yo vi, y él, el milagro que él vio, y él de él, entonces no nos relacionamos, no somos un pueblo. Am Israel se hicieron pueblo en Yetziat Mitzrayim, y hay una relación que nunca se acaba la relación. En el libro de Raham Kanevsky, dice que él entró a preguntarle a su papá, al Staipeler, decirle hasta qué edad es Hayab, el papá, de contarle al hijo el sipur de Yetziat Mitzrayim.
Y dice Rab Haim, primero mi papá pensó, yo creo que hasta el joven, cuando él ya entiende las cosas solo, ya sabe leer en los libros solo, ya le enseñé, ya le eduqué, ya sabe que el Icar es esto, el Icar es el Beta Midrash, entonces hasta ahí llega la obligación del padre. Pero después me dijo mi papá, no, estoy equivocado. La obligación es que afilu, que el padre tenga 120 años y el hijo 100 años, y el hijo sea 10 veces más jajam que el padre le tiene que contar el sipur al hijo. ¿Por qué? Porque el sipur de Yetziat Mitzrayim, la mitzvah, no es solamente una mitzvah de conocimientos. Si tú ya sabes los números en inglés, yo te los enseño, no, lo mosif klum, no agrego nada. Pero aquí es una mitzvah de kesher, de nexo, de unir la generación nueva con la generación vieja. Y la generación nueva, Hadashim Mikaro Bau, lo searum abotehem. La generación nueva, ¿cuándo es generación? Cuando recibe del anterior. Todo lo que es Hadash es Pasul Minatorah. El Ikar es recibir Dor Aharón, del Dor de atrás, Ad Moshe Rabbenu. Es lo que coteba el Rambam, Benehem Libnehem. Si cada uno hubiera visto un mofet, no hay relación. Tú viste Makat Hoshe, él vio Makat Bejorot y él vio Makat Arbe. Entonces no hay ninguna relación, no somos lo mismo. Tiene que ser lo mismo. El pasuk, Leman Yedu Dor Aharon, Banim Valedu Yakum Bisaperu Libnehem, cada uno. Entonces tenemos la misma, todos el mismo Yetziat Mitzrayim, como un admor. Cuando empezaba el ceder de Pesa, le decía a su familia, ¿saben lo que vamos a hacer esta noche? Lo que van a hacer todos los Yehudim en el pueblito. Adivino. ¿Y saben qué van a hacer todos los Yehudim en el pueblito esta noche? Lo que van a hacer todos los Yehudim del mundo en esta noche. ¿Cómo supo? ¿Y saben qué van a hacer todos los Yehudim del mundo esta noche? Lo que hicieron todos los Yehudim desde Yetziat Mitzrayim hasta hoy, en esta noche. ¿Y saben qué hicieron los Yehudim de todo el mundo, desde el Dor de Moshe Rabbeinu hasta ahorita? Lo que van a hacer los Yehudim en esta noche de hoy, a Yemot HaMashiach. Nebuá tuvo ese jajam. No, es que somos Amehad, Ubnehem Libnehem, transmitir. Esa es la emuná gedolá de Yetziat Mitzrayim. Pero Yetziat Mitzrayim es, como dijo Rahaim HaKadosh, es cada año. Hay una Yetziá de que los Kohot Kedushá mitbarerim de las Kelipot. El Yehudí se hace taor de las mitzvot, como el Lashon que trae el Ramjal en el Ma'amar HaJochma, que dice que la matzá es mi bejinat mahal ruhani. Es un mahal ruhani que comemos 7 días en el año para purificar la comida de todo el año. Y se tiene que comer el aficomán al final y no comer nada después. Así como no se puede comer después del aficomán nada, caja lo llevatel el tam de la kedushá durante todo el año. Que si el mahal que nosotros hacemos empieza 7 días, es levarer la kedushá, que se vayan las kelipot, mi bejinat ruhani, mi bejinat gashmi, y que se quede, dice, y así como no se puede comer después del aficomán, también el Sara kedushá no se va de nosotros. Así coteba el Ramjal en el Ma'amar HaJochma. Entonces hay un Yetziat Mitzrayim todo el año, pero más que Yetziat Mitzrayim, nos unimos a Yetziat Mitzrayim, como si hubiera una urna, y todo el que entra a la urna está en el mismo globo. Todos los que hacemos Lela Seder, entramos al globo de los Yotzei Mitzrayim, porque nosotros también somos Yotzei Mitzrayim, porque hay Yetziat Mitzrayim todos los años. Esa es la emuná. Por eso Nahagul Lidrosh Be'agadá. ¿Por qué Nahagul Lidrosh Be'agadá? Porque para prepararse esta mitzvah de Hayadam Lirot et Atzmo, Kiru Yatzá mi Mitzrayim, necesita Hanar Rabbah. Si para las mitzvot masiyot se necesitan 30 días, ¿cuánto la persona tiene que prepararse para las mitzvot que son Tluyot Balev? Y el Ikar, como dijo el Rav Simcha Zissel, el Ishtavdut, que el Yehudí hace la Hashem Yitbaraj, levatel el dad del Yehudí la Hashem, levatel el dad del Yehudí al Talmid Hajam, levatel el dad a Yehudí a la Torah Kedoshá.
que sepas que es lo correcto. Una vez dijo uno, borregos, nada más todo lo que dice Rav Haim, todos hacen caso. Y lo que dice el Mishnah Berurah, todos hacen caso. Y lo que dice el Hafetz Haim, todos hacen caso. Piensa tú solo. Haz lo mismo cuando vayas al doctor y tú no le hagas caso. Una persona que tiene un problema del corazón, ¿por qué lo que dice el mejor cardiólogo? Tú decides lo que quieras. ¿Sí? Y cuando te enseñe el físico o el kilo más grande cómo se hace la bomba atómica, tú no la hagas así, tú hazla como tú quieres, te va a explotar en las manos. Dice el Mesilat Yesharim en el Perek Hamishi, Barati Yetzerara, Barati Torah Tablinlo. Yo, dice la Gemara en Masechet Kiddushin, yo creé al Yetzerara y yo creé la Torah, que es la cura. Aquella persona que va a pensar que hay otra cura, otra refuá para el Yetzer Hara, Yamut Behet'o, dice el Mesilat Yesharim. No se va a arreglar porque Hashem quebará esta enfermedad que se llama Yetzer Hara, que es las tabot, que es las drogas, que es el alcohol, que es el arayot, que es el zenut, que es la shhatá. Solamente hay una sola cura. Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tablinlo. Y el que piensa que hay otra cura para contrarrestar esta enfermedad, dice el Mesilat Yesharim, Yamut Behet'o. El mundo busca, la juventud se está yendo de las manos, es la verdad. Ya no es como hace 100 años. Y ya sé que hace 100 años también los Rashim decían, ahora ya no es como hace 100 años. Sí, porque es Yeridat Adorot. Pero como escuché de un Hajam, antes cada dor cambiaba cada 50, 60 años. Ahora cada 3 años es otro dor, porque los nisionot son otros. Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tablinlo. Mientras tú no estés dentro de este círculo de Yetziat Mitzrayim y no seas parte Helek de Klal Israel y no seas de esos que Mishtadim Lashem Yitbarach Bahush Ubasechel, entonces te saliste de esto y todos los que por Shiminat Zibur se han perdido en el camino, conocen lo que yo siempre platico. Yo estudiaba con Zichrono Libraja, el señor Gabriel Jefes todos los domingos, hace muchos años. En una ocasión me trajo él una enciclopedia, le dije que ahora vamos a estudiar una enciclopedia, y dice, no, me decía, Jajam, te quiero enseñar algo. Sí, ¿qué decía la enciclopedia? Una enciclopedia de Umot Haolam, no de Amisel, decía, en todas las ciudades europeas que hubieron escuelas talmúdicas, no hubo asimilación, pero no hubo la asimilación, fue muy grande. ¿Qué es escuelas talmúdicas? Las yeshivot kedoshot, las que mantuvieron. Ese mishpat dijo el Mesilat Yesharim. No hay ninguna etzá leinatzel mi Yetzer Hara, salvar al mundo, salvar a Israel, que más Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tablinlo. Eso es Yetziat Mitzrayim, que es el yesod de la emunah. Pero hay un inyan muy hashur. El Baal Haggadah, que es la Mishnah, recuerda que el Sipur de Yetziat Mitzrayim tiene que ser Mathil Begenut, Umsayem Besheva. Empieza con desprecio y acaba con alabanza. Empezamos, Mitehilá, Obdea Bodazarayu Abotenu, Veachshav Kerbano a Makom Labodato. Abadim Ayinu Lefarov en Mitzrayim, y ahora Yatzanu en Mitzrayim, Beyad Hazakao Bizrua Netuya. ¿Por qué es tan importante eso? En las derashot del Hatam Sofer, trae la pregunta conocida de los Rishonim, el Rif, el Rashba, preguntaron, ¿por qué no se hace verajá sobre el Sipur de Yetziat Mitzrayim? Asher Kideshanu Mitzvotav Etzivanu al Sipur Yetziat Mitzrayim. No se hace verajá, porque hay infinidad de tirutzi. Uno de los Rishonim, que es el Shiboleh Aleket, que es el que trae el Hatam Sofer, ¿sí? En otras ocasiones yo hablé del tirutz del Rif y del tirutz de Rabbeinu Yeroham. El Shiboleh Aleket contesta, sí se hace verajá. La verajá del Sipur de Yetziat Mitzrayim es la verajá que decimos al final del Seder, Asher Gealanu Begal et Abotenu, Veyanu Alá el Azel, Ejolo Matzah Maro Baruch Ata Hashem Gal Israel. ¿Por qué no hay verajá? Sí hay verajá. Es la mejor forma de contestar las preguntas. ¿Por qué no te portas bien? Sí me porto bien. Sí hay verajá. Pregunta el Hatam Sofer. Pero si es así, ¿por qué la verajá acabando la Gadá? Las verajot, me caimim otam, o verle así yatam. Si es la verajá, lianiach tefilí, puedes una persona se pone el tefilí. Al netiladulá, y puedes tomar el ulá. Sí, deitate betzit, o verle así yatam se hace antes de la verajá. Dice el Hatam Sofer,
porque hay un yesod muy grande. Ayer el Tosafot en la Sugien Maseret Pesachim dice, Hutz mitvilat ager. Una persona que no es de Am Israel y se va a hacer Yehudí, tiene que ser Tevilá, y la verajá la hace después de la Tevilá, porque la haga antes o verle a Siyatán. La verajá se hace antes de la mitzvah, no la hace después. ¿Cómo hace verajá antes? Si todavía no puedes ir Betzivano, Ulo Me'am Israel. Entonces, primero hace la Tevilá y después ya entra dentro de ¿qué? Entra dentro de Klal Israel. La verajá es antes. Nosotros, en Lela Seder, tenemos que sentir que fuimos a Badim, Ayinu Lefaró en Mitzrayim, Mamash. Y todavía Klal Israel no era un pueblo especial. Tienes que entender que te convertiste en un pueblo especial. ¿Qué diferencia hay entre una behemá y una persona de Umot Haolam? Grandísimo, 7 mitzvot. Una behemá no es hayeb de ninguna mitzvah. Una persona de Umot Haolam es hayab en 7 mitzvot. Y el Rambam escribe al final del Hod Melachim de que aquella persona de Umot Haolam que cumple las 7 mitzvot benenua, porque Makir que Hashem Yitbaraj le ordenó y es lo helek leolam haba. Tú ves la diferencia que hay entre Am Israel, entre Umot Haolam y las Behemot, 7 mitzvot. Es millones y billones de años luz. Yehudí Pashut. ¿Qué diferencia hay entre tú y una persona de Umot Haolam? ¿Qué diferencia hay? Que tú cumples 613 mitzvot, ¿sí? Y el Umot Haolam cumple solamente 7 mitzvot. ¿Qué es más diferencia? ¿De 0 a 7 o de 7 a 613? Muchas veces. ¿Te das cuenta la diferencia de lo que Akadosh Baruj Hu creó en Yetziat Mitzrayim, en Kabbalat Torah? Somos otro su, como vamos a explicar más adelante, si da tiempo, si en la de Rasha, ¿sí? Lo que escribe el Sefer Akuzari. Esa es la diferencia que hay. Ad kedei kach, que el Ben Ish Hai, en una de las Akdamot de sus Perashiyot, dice que cuando una persona que no es de Am Israel y se hace ger, en el momento que recibe el gerut, recibe una neshama que sube en el Har Sinai, porque es otro sub. Hay alguien que es hayab 7 mitzvot y alguien 613. Pero no será de 7 y él tuvo otra creación. En el momento que recibe Kabbalat mitzvot, le traen una neshama que estaba en el Sinai, nuevita, y se la ponen a él, y es igual como cualquier Yehudí. ¿Por qué? Porque es hayab en Tariag mitzvot. Ese es el hidush de Yetziat Mitzrayim. Por lo tanto, primero, no dices verajá, para que sientas algo. ¿Por qué fue eso? Ya sé que eres Yehudí. La prueba que dijiste Kiddush, y también dijiste Minha. Hoy dijiste Minha, ¿verdad? Entonces quiere decir que eres Yehudí. Sí, pero tienes que sentir que hubo una transformación, porque hay otra Yetziat Mitzrayim, la que dijo el Or HaHaim HaKadosh. Hay otra Yetziat Mitzrayim, y para Lesamel, para representar eso, te dijeron que primero, ¿qué haces? Primero haces la mitzvah, la tevilá, y después la verajá. Primero el sipur de Yetziat Mitzrayim beharkah halajá. Dice el Hatam Sofer, Lefizé, contesta otra pregunta. La Gemara en Masejet Migilán Daf Chaf Amud Bet dice, en ombrim halel balayla. No si se halel en la noche. Halel nada más es de día. No hay halel de noche. Pregunta el Hatam Sofer. Nosotros decimos halel belel aseder. En la Haggadah, y los sefaradim todavía dicen afilo en el Bet HaKnesset antes, y afilo Minhag Ashkenaz, que nada más dicen en la Haggadah, pero dicen el Halel, 2 prakim antes de la cena, y el resto, desde el Olam hasta el final, como en Omrim Halel Balayla. Uno de los tirutzim que dicen es porque esta noche tiene din de día, y la prueba que el Pasuk dice, Leman tizkor et yom tzetecha meres mitzrayim kol yemei hayecha, y dice el Pasuk, Beigata lebincha bayom hahu. ¿Cuándo le contarás a tu hijo la mitzvah de Sipur Yitzhak? Beigata lebincha bayom hahu. No es bayom hahu, es balaylahu. ¿Cómo bayom hahu? Balaylahu. Lo amarti el abeshah shematzah o maror munachim befaneja. La mitzvah de matzah es en la noche, y el sipur es que diga el pasuk balayla o así. Pregunta ahora Haim HaKadosh en Perashat Bo. Contesta, porque la noche Yetziat Mitzrayim alumbró la noche como si fuera de día. Dice, desde Helex el sipur de la noche del ser, que hay que le adguish eso, porque el pasuk dice
Beigata levinja bayom ahu afilu que es balaila, mi vejinat yom. Dice, lefize, entonces se puede decir alel porque es yom. Dice el Hatam Sofer, yo digo otro tiruz, porque está escrito de que eso que no se dice alel balaila es para recordar un milagro viejo. Pero si el milagro está sucediendo ahorita, afilo que sea balaila, se tiene que decir el alel. Y ahorita estamos hablando de Mitzrayim, lo que dijo Haim Akadosh. Ahorita es Yetziat Mitzrayim, de la tumá de las Kelipot, y por lo tanto, ombrim nosotros alel, decimos alel en la noche de Pesa, Palearot, que esta noche tiene Bejinat Yom, y aparte que estamos saliendo en este momento. Esa es la importancia tan grande que tiene el Inyan de Yetziat Mitzrayim. Pregunta el Abudraham, ¿por qué se le llama al libro que leemos en la noche del Seder Haggadah? Y el nombre de Haggadah Shel Pesach, no crean que es un nombre que sacaron últimamente. El Rambam, cuando ha mitzvah hacer el Torah le saper benisium beniflaot, dice toda la halajá del Sipur y dice, Bedevarim aelu kulan nikrain Haggadah. El Rambam dice, en Perek Shevi de Arajot Hametz Umatzah, se llaman Haggadah. Y el mejor es la Gemara, desde la época de la Gemara. La Gemara dice, ¿por qué se hace Netilá de Adaim 2 veces? Y esta vez Netilá, ya. ¿Para qué otra vez antes de Motzim Matzah? Contesta la Gemara, que van de baile membra gatá de alidá, ya que interrumpiste con la gadá y el halel, dil masu hashe le date. Tal vez si sea hadá tiene que hacer netilá. Le llama Haggadah. ¿Por qué se llama Haggadah? Vemos que la zona Haggadah es desde la época del Talmud. El Rambam lo escribe y está escrito en Masejet Pesachim Kuf Tedvav Amud Bet. ¿Por qué se llama Haggadah? Dice el Abudraham, se llama Haggadah porque el pasuk dice Beigata levinja bayom ahu, es la mitzvah que dice Beigata levinja la zona Haggadah. Así escribe el Abudraham. Yo digo, tiene otro motivo. ¿Por qué se llama Haggadah? Y con eso vamos a entender la parte del Ramban última que yo no expliqué, el Ramban en Perashat Bo. El Targum, Jonathan Ben Uziel, cuando habla de la mitzvah de Mikra Bikurim, el que trae los Bikurim Lashem, le tiene que agradecer. Y dice ahí el pasuk, Batá la Kohen Asheyeh Bayamim Ahem, Ve'amarta elav, Higati Ayom Lashem Elokeja, Kibati el Aretz, Asher Nishba Hashem Labotenu, Higati Ayom. Traduce el Targum Jonathan Ben Uziel, Vetembrun le Odinan. Yo le agradezco a Hashem. Beigata quiere decir lehodot. Y en el Targum Yerushalmi agrega una palabra y dice, Betembrun le Odinan beshavhinan. Alabamos nosotros a Hashem y le agradecemos. Se llama la mitzvah Haggadah porque la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim es leaguía, leishtabed Lashem y después lehodot Lashem. ¿Y cuál es la prueba que yo traigo? Cuando acabas el Sipur, empieza el último párrafo lifnei alel. Lefijach anachnu hayavim leodot lealel ushabeach. ¿Qué es lefijach? No tentam. Ya que pasó todo eso, lefijach, por lo tanto, tengo obligación leodot ulalel. Hay la obligación de ¿qué? De agradecerle a Hashem. Que si la finalidad de todo este Sipur es la guía que leodot. Por eso se llama Haggadah. Milashon, como dice el Targum, le shabea, hay obligación de nosotros de agradecerle a Boreolam. Y así escribe claramente el Rambam en el Sefer HaMitzvot, y más Mefurash en la Mitzvah Kaf Aleph en el Sefer HaChinuch, cuando habla de la Mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, dice, ¿cuál es la Mitzvah? Le saper binyan Yetziat Mitzrayim belel Tedva benisan, כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח להשם יתברך. Te tiene que llevar a agradecer a Boreolam para que cumplas la mitzvah completa. ¿Por qué? ¿Por qué la finalidad es la del Shabbat? Y se dieron cuenta que el Ramban así escribe. El Ramban cuando dice todo, el Inyan, le Akir Akadosh Baruch Hu, después de Akir, Atam Mamim, Beashgahat Hashem, Beke, Benebuá, todas las cosas, que el Ikar es Sheyodel Elokav. El Ikar es que el judío de por qué el Ikar es Lehodot Lashem, por qué es necesario a la fuerza Lehodot Lashem Yitbaraj. Dice Ramnoson en el Mashiach de Yeshivat Leikut. El Sefer Jobat Alevavot está escrito por She'ari
y lleva una secuencia. No puedes brincarte del 1 al 5, en orden. El primer shar es el shar Yehud. Leamim Bashem, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Yo pensaría que después de que esté el shar Yehud, ¿qué shar tiene que venir? Shar Avodat Elokim. Atam Makir Hashem, Atam Mishtabet Basechel Ubahush. Tú ves el mundo. Atam Mitbonen y Atam Amim Bashem. Tendría que ser, según mi criterio, que el Shar Avodat Elokim, servir a Hashem, es después del Shar Yehud. El Jobat Levavot no decidió así. Puso el segundo Shar, Shar Bejiná. ¿Qué Shar Bejiná? El Shar que habla de las Tobot, los favores que Hashem Yaraj le hizo al mundo en general, y los Tobot que le hizo Hashem en particular a Israel. Al humano, puedes ver, puedes escuchar, puedes hablar, puedes reproducirte, puedes tener un trabajo, puedes disfrutar la vida. ¿Cuántas Tobot hay que con que Hashem le quitara una cosa, la Jochma que hay en la creación del hombre, para que todo funcione bien, son miles de cosas que la ciencia sabe y miles que la ciencia no sabe, porque cada vez van descubriendo cosas nuevas que sin eso no existiría el funcionamiento del cuerpo humano ni del universo. Cada vez son cosas nuevas que encuentran. Tobot y Hashem Midbará que hace en general, pero las Tobot particulares que le hace Hashem a quién? A Am Israel. Tenemos Tariag Mitzvot, somos Aman Ibhar, Asher Baharbanu y Mikolam, Berobemanu y Mikolashon. Y después viene Shar Abodata Elokim. Viene Shar Abodata Elokim a decirnos que una persona no puede servir a Hashem si no pasa antes por el Shar Yehud, la Emuná, y el Shar Bejiná, que la persona reconozca las Tobot que Hashem nos hizo a nosotros. Voy a explicar el sistema del judaísmo. ¿Cuál es el sistema del judaísmo? Tú tienes que leakir Yehudí en Yetziat Mitzrayim. Que Shatam mitbonen en Yetziat Mitzrayim, Atam mishtabed Lashem. Que Shatam mishtabed Lashem, Atam makir, reconoces las Tobot que nos hizo Hashem a nosotros, y después puedes hacer Abodata Elokim. No existe Abodata Elokim si no pasas por esos dos Sharim. Hay un Mahamar que valdría, ya no hay tiempo para decirlo, lo que escribe el Maharal Miprag, sí, en su Sefer Geburot Hashem en el Perek Rishon, y él dice, Basea Lashon, por una pregunta y una conversación que hace, de que el Ikar del cero de Pesa es leaguía, le Shabea Hashem, velo liot kafui tová. No ser kafui tová de Hashem malagradecido. Todo abodá del Yehudí de ahí nace, por lo tanto todo es abodá del Yehudí, es leakir Hashem primero, Shara Yehud. Después Shara Bejiná, reconocer las Tobot, después Atao Bet Hashem Yitbaraj. Y por eso, cuando la Torah habla de los Leshonot Shel Geulá, hay 4 Geulot que tuvo Am Israel en Yetziat Mitzrayim, Veotzeti, Vegalti, Veitzalti, Velakahti. Son las 4 Geulot que tuvo Am Israel, dice el Sforno. La primera es cuando dejamos de trabajar en Mitzrayim. Éramos esclavos, trabajábamos a Bodat Parej. Cuando empezaron las Makot, se dejó de trabajar, es una Geulá, es Veotzeti Etchem, pero seguíamos siendo presos. No salíamos a libertad, pero ya es una Geulá, ya no trabajamos trabajos forzados. Veotzeti. Después sigue Veitzalti, el día que Am Israel salió de Mitzrayim, salimos de la cárcel, es otra Geulá. Primero dejamos de trabajar, segundo salimos de la cárcel. La tercera, Vegalti Etchem, en Kriat Yamsuf, dejamos de ser Abadim Borjim, dejamos de ser esclavos perseguidos. No es lo mismo salir de la cárcel y todo el tiempo pensando en que lo va a atrapar la patrulla a la persona. No tiene una geulá psicológica. Cuando ya sabes que los perseguidores murieron, ya estás tranquilo. Se acabaron las primeras 3 geulot. ¿Cuál es la última? Velakahti etchem lileam vidatem ken Hashem. ¿Qué es Velakahti etchem lileam? Mamad Har Sinai. Lekabel et Torah. En Ben Jorí la mishosek batorah. La Geulá se completó después de la 4ª Geulá. Primer Geulá, dejamos de trabajar en Mitzrayim. Segunda Geulá, salimos de la cárcel. Tercer Geulá, se murieron los perseguidores, dejamos de ser Abadim Borjim. 4ª Geulá, Velakahti etchem lileam bemamad Har Sinai. Y entonces
tú puedes leishtabed la Hashem al yedea karatatov. Y dice, vidatem ki ani Hashem después de la cuarta geulá. La yedea Hashem mitbaraj se cumple ach berrak en el momento de qué? En el momento de Yetziat Mitzray. Escribe en el Sefer Akuzari, en el Ma'amar Hasheni, Bevadai Yadu Aleja, tú sabes que la Beria se divide en varios reinos. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que había 3 reinos: reino mineral, reino vegetal y reino animal. Y dentro del reino animal había un animal que se llama el hombre, el Kuzari Holek. No es cierto, hay 4 reinos. Es el reino mineral, que no tiene vida; el reino vegetal, que se reproduce; el reino animal, que camina, que tiene algo de más hayut; y el hombre. Y explica por qué el hombre. Porque el hombre, el que sea, puede leitkarev la Hashem itbaraj, yachol leitpalel. Gam adam me'umot ha'olam es hayav sheva mitzvot de Noah. Entonces puede ser Dabek Bakadosh Baruj Hu. Eso la Behemá y la Hayá no lo pueden hacer. Y dice, después de eso, existe un quinto reino de Israel. Shumimhar Amin Anushi es el quinto reino, que es Hayab en 613 mitzvot. Tajlita Beriakula es la finalidad de la creación. Isheit Kasher Vidabek Hashef Eloki, para que la abundancia, el Shefa de Hashem, Besegulat Amin Anushi en el pueblo especial, Bezera Israel. Es el quinto reino, Am Israel, Asher Baharbanu Mikol Amim, Asher Baharbanu Mikol Lashon, Asher Bahar Bim Bim Tobim. Dice y Mehades el Kuzari, Betachlitu Magamat Uriat Am Segulá. ¿Y cuál es la final de esto? Un sexto reino. Y Segulat a Segulot, de Matzadikim. Los tzadikim del Dor es otro sug. Así como hay una diferencia entre el humano y el animal, y no es el mismo reino. El hombre no es un animal con inteligencia. El hombre no es animal. El hombre es hombre. Hay una diferencia entre Am Israel y los demás pueblos. Si hay una diferencia, el sexto reino, que le llama el Kuzari, Segulata Segulot, de Matzadikim, que Dugmata Nevim Be'ahasirim. Dice, y sobre esto está Meyusad la tefilá de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, que hay 3 párrafos, y mitpalelim por todos, que todos estén bien. Dice, primero decimos nosotros en el Nusach de la tefilá de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, Ubgen tempach deja Hashem Eloquenu al kol maaseja. Kol maaseja, mitpalelim por todos, por toda la creación, todos los hombres del mundo. Y después, Ubgen, ten kabod Hashem leameja. Dale kabod a quién, a tu pueblo. Es el quinto sug. Y después viene Ubgen tzadikim yiru beismahu. Segulata segulot, el talmid hajam, el tzadik, el hasid del dor, son aquellos que las gajá de Akadosh Baruj Hu está más sobre ellos. Eso es lo que la Torah creó en Am Israel. Cuando se entregó la Torah, se crearon el quinto y el sexto reino, y eso es Yetziat Mitzrayim. Por eso decimos en la Gadá de Pesa, Baruch HaMakom Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah la Moisés Baruch Hu, que son 2 mamarín diferentes, y explica el Gaón de Vilna. Baruch HaMakom Baruch Hu, le agradecemos a Hashem por la creación del mundo. Baruch Shenatan Torah le Moisés es la creación de Am Israel después. El Am HaNibhar, y eso es la emuná de el orgullo de ser Yehudim. El inyan que le ha dado la continuidad a Am Israel es Hag HaPesach. Hag HaPesach es la emuná en Yetziat Mitzrayim, la emuná en Am Israel. Pasárselo midor a hardor. Llegar a Lehodot la Hashem Mitbaraj, como Kotev el Sefer HaChinuch y el Rambam, que es el Ikar de la mitzvah del Sipur de Yetziat Mitzrayim. El Kesher que hay con los hijos. Solamente el papá le puede enseñar a los hijos el Sipur de Yetziat Mitzrayim. Dice el párrafo en la Gadá, Veishamda la Abotenu Velanu,
Shelo echad bilbad amad alenu lejalotenu. No solamente una persona quiso destruir, no solamente paró. El Ashebejol Dorador, cada generación, Omdim alenu lejalotenu, de Akadosh Baruj y Akadosh Baruj matzilenu miyadam. Nos salva Akadosh Baruj, nos salva a todos nosotros de las manos de ellos. ¿Quién es Beishe Amda? ¿Qué es lo que Amda la Botel? ¿Qué es lo que ha provocado que Am Yisrael tratan de destruirlo cada generación y Baruch Hashem lo salva? ¿Qué es Be'i? El Piush Pasuk se refiere al Brit Ben Abetarim. El pacto de Ben Abetarim es más Sheamda la Botenu Belanu, que Hashem le juró a Abraham Avinu, que Afiru Babadum Binur Otam Arba Meot Shana van a hacer Birhuz Gadol. El Hidá en su Agadá explica diferente qué quiere decir Be'i Sheamda, el Imuda Torah. Be'i Sheamda. El Imuda Torah es lo que Amda la Botenu Belanu, Shelo Echad Bilmad Amad Laenu Lejalenu. Y dice el Hidá, Abal Yodea Emet, los Mekubalim, Kadbu, que es Be'i Sheamda la Botenu Belanu, la Shejina. Y para que entiendan el pirush que trae el Hidá, Beshema Mekubalim, dice un mashal. Había un papá que era el rey y tenía un solo hijo. Y ese hijo no se portaba bien. Y lo corrió el papá al hijo de la casa, de tanto que le provocó tzar. Y le dijo la mamá, yo me voy con él. ¿Por qué te vas con él? Porque si yo me voy con él, hay una garantía que lo vas a regresar, porque a mí no me vas a abandonar. Dice, ¿qué es Be'i Sheamda? La Shejina. La Shejina es lo que Amda la Botenu Belanu. Dice la Gemara en Masejet Megillah, cuando Am Israel galú le Babel, Shejina imaem. Galú a otro lugar, Shejina imaem. Galú a América, Shejina imaem. Galú al final del mundo, a Sudáfrica, Shejina imaem. La Shejina va con ellos. Acabo de manda a Am Israel al Galut, estamos 2000 años en el Galut, y Shejina imaem. La Shejina está en los Bate Midrashot, Bate Knesiyot. Entonces una garantía, Be'i Sheamda la Botenu Belanu. Shelo Echad Bilmad Amad Alenu Lejalotenu, porque si Mejalim Am Yisrael, Mejalim a la Shejina, que son Echad, entonces hay una abtajá. Dice el Pasuk en Perashat Nitzavim, cuando habla de la mitzvah de Teshuvah, Veshavtad Hashem Elokeja, Veshamatá Bekolo, vas a hacer Teshuvah, Beaharita Yamim, al final de los días. Am Yisrael va a hacer Teshuvah, Beaharita Yamim, Veshavtad Hashem Elokeja, Veshamatá Bekolo. Dice el pasuk siguiente, Veshav Hashem Elokechet Shebuteja, y Hashem va a regresar tu Teshuvah, Verejameja, Veshav, Bekibetzcha Mikol Amim, te va a reunir de todos los pueblos, Asher Efitzeja Hashem Elokeja Shalom, donde Hashem te esparció. Pregunta Rashi en nombre del Midrash, ¿cómo dice Veshav Hashem Elokeja? ¿Qué es Veshav? ¿Que Hashem va a regresar? Si Hashem no hizo Averot, Hashem va a hacer Teshuvah. Hayalo Lichtov Veshivet Shebuteja. Él va a regresar tu Shebut, que Shatá Joser, Boreolam te va a jalar a ti. ¿Cómo dice Beshav? Lamadnu Mikan, Kaviahol, Shashechina, Sheruyah y Misel, Betzarat Galutam. Que la Shejina está con Am Israel en la tzara del Galut. Ukeshinigalim, cuando son rescatados, Ichtiv Geulá Leatzmo. Hashem katab una Geulá para él mismo. No dice el pasuk Be'eshiv la Beshav. Va a regresar Hashem Elokeja. Be'isheam da la Botenu Belanu. Es lo que nos ha sostenido a todos nosotros en todos los Dorot. Que la Shejina va con Am Israel. Y cuando va a haber Itbolelut, cuando va a haber destrucción, cuando va a haber guerra mundial, cuando va a haber pogromes, cuando van a haber inquisiciones, Boreolam está con nosotros. Dice el pasuk Beshav Hashem Elokeja. Porque hay una garantía. Se fue la esposa del rey, la Shejina. Es cosas de Kabbalah que sale con Am Yisrael al Galut. Entonces no puede haber destrucción. Veisheamda la Botenu Belanu. La Abtajá, y por eso ese párrafo se lee en la Gadá, que es la emuná de la continuidad. Y por eso Akadosh Baruj Hu juró sobre la Torah. Veloti shachach mi pis zaró. La Torah no se va a olvidar. En una ocasión, cuando llegó aquí a México, Rabbi Yaakov Galinsky, Zichron Libraja, dice que él siempre cuando venía a México entraba con el Stapler y le pedía que le diera una verajá para las personas de México y que un musar, un año llegó como en el año 70 y algo, llegó aquí a México y me dijo el Stapler que les cuente algo, que el Shlaka II, que vivía en Europa, a él lo metieron a la cárcel por Alilot Dam, por una alilá.
lo acusaron de algo y lo metieron a la cárcel. Y él juró que si salía iba a viajar a Eretz Israel. Y en esa época no era te compras un boleto de la Ali con $1,000 y $800 y llegas a Israel. No era eso, era una travesía de meses. Baruch Hashem pasó el milagro, salió de la cárcel, entonces dijo, ya voy a cumplir mi promesa, voy a viajar a Eretz Israel, y lo hizo. Vino la gente de la Keilah y le dijo, Jajam, lo queremos ayudar con los gastos, porque es algo que va a costar mucho dinero. No, Baruch Hashem, no necesito. Nada, yo les encargo algo. Hay alguien que sí necesita de ustedes para cumplir su promesa. ¿Quién es ese? ¿Le pueden ayudar? Yo no necesito dinero, yo me las arreglo, Baruch Hashem tengo, y voy a viajar a Israel. Pero hay alguien que necesita. ¿Saben quién es ese? Es Akadosh Baruj Hu, que él juró, Kiloti Shachach mi Pizarro, que la Torah no se va a perder ni se va a olvidar de Zera de Am Israel. Si todos los Yudim del mundo hacen huelga y mebatlim los kolelim y los Talmudé Torah y las Yeshivot Kedoshot, Hashem no puede cumplir su promesa. Si ustedes van a hacer Batei Midrashot y kolelim para que toda la gente estudie Torah y el orden de la Torah llegue a todas las casas, ustedes van a ser partícipes de que Hashem Yitbaraj pueda cumplir su promesa. Kiloti Shachach mi Pizarro, la Torah no se va a olvidar de Am Israel, afirmo en el Galut, porque la Shejina está con ellos. Veshav Hashem Elokej et Shebuteja, dijo, dile a los Yehudim de México de que ellos pueden cumplir y ayudar a Hashem que cumpla la promesa. Kilot y Shachach mi Pizarro. Cada yudí que se siente en el Beta Midrash, cada yudí que trae a otro yudí al Beta Midrash, cada yudí que entiende el valor de la Torah, lo que vale una hora de Torah, lo que vale un bajur que estudie, lo que vale que un balabait venga cansado del trabajo y se siente a estudiar media hora, una hora al día, lo que vale, ese es le kayem le abtajá de Akadosh Baruj Hu, kiloti shachach mi pizarro. Borolam juró que la Torah lo tishtakah de nosotros. Ese es el kiyum de Am Israel, es la continuidad. Unehem libnehem ador aharon, que se transmita la emuná cuando nekabel penem Mashiach tzidkenu, como escribe el Ramjal en la Akdamá al final de Ma'amar HaJochma, que todos los sedarim que hacemos cada uno de nosotros, en todos los dorot, son los que preparan la Geulá junto con las tequiot del shofar. El shofar en Tishrei y el Sipur Yitzhak Mitzrayim en Nisan. Mashal Emad Bardome, un tronco que tiene 50 kilómetros de diámetro y hay que cortarlo. Vino él y cortó 2 centímetros, y él 1 milímetro, y él 10 milímetros. Y uno vino y cortó 1 metro. Y lo van cortando. Al final, el día que corten el leño, la Geulá. ¿Quién tiene el zehut de la Geulá? El único que cortó, no todos. Tu centímetro, tu 10 milímetros, tu metro que tú cortaste, todo eso trae la Geulá. Los sedarim, la emuná que cada uno transmite a su hijo en la noche del Seder de Pesa, es cortar un poco los kosot que tomas, la matzá, las tequiot de Rosh Hashanah. Esos son lo que trae el tikkun del olam, que el koach hatov, sí, rompa al koach hará que hay en el mundo. Y esa es la mitzvah tan grande de Veigatá levinja bayom ha'u lemor, babur ze asa Hashem li betzetim miMitzrayim. Babur, lo amarti el abeshah shematzah umaror munachim lefaneja. ¿Cómo se transmite la emuná con asiyata mitzvot? No existe. Judaísmo es hablar de tariag mitzvot. Judaísmo es hablar de emuná. Judaísmo es hablar de limuda Torah. Judaísmo es hablar de kashrut, de tarata mishpahá, de shemirat shabbat, que ilhatá. Eso es Yahadut. Yahadut es lo que le ha dado el kiyum a Am Israel, asiyata mitzvot. Mishle Shelomo ben David melech Israel ladat chokhmah u musar. Chokhmah bli musar, musar bli Torah, musar bli chokhmah no vale nada. Las dos cosas son necesarias. Por eso Dorshim Be'agadá. ¿Por qué Dorshim Be'agadá? Porque lo demás, Katuba Sefer, estúdialo. Pero Divrei Agadá tiene que haber el Lev que transmita Lev, la emuná dentro de Am Israel. El Inyané Agadá, el Yirat Shamayim, lo que falta. Hay que ir a la farmacia y que cada uno compre algunas cápsulas de Yirat Shamayim. Es la receta que todos nosotros necesitamos.
una receta de Yirat Shamayim, de Emunat Hajamim, de saber que Benasí beameja lo taor, dice el Sefer HaHinuch, porque a Kadosh Baruj Hu, a los manigim de hoy, a los Talmidei Hajamim, a Filu cuando se equivocan, Hashem está de acuerdo con ellos, al Smol Sheu Yamim y al Yamin Sheu Smol, porque es la Anhagá. Existen alajot masiyot, pero hay un quinto Shulchan Aruch. Cuando le fueron a preguntar al Hazonish que dónde está escrito que Yarek Beal Yabor, que las mujeres vayan en Eretz Israel al ejército, le dijo en el quinto Shulchan Aruch, ahí está escrito, en Shulchan Aruch, que los Talmidei Hajamim tienen que ver, y por eso le llaman Hazal Enea Edad, los que están parados en medio en el juego del laberinto y le van diciendo a cada uno, por ahí te vas a ir al abismo, pero tú ves que por ahí vas bien. No, por ahí es al abismo. Así nació el reformismo y la escalá y el sionut en Am Israel, el kilkul que ha pasado, Yeridat Adorot, esas cosas que han sucedido en Am Israel por no escuchar a los Enea Edad, así dijo el Hazonish. Eso está escrito en el quinto Shulchan Aruch. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אבל חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידע.